me lo informó el doctor Ricker, deben haber hablado del estado de necesidad justificante, más o menos. Si alguien me contesta, me va a hacer un favor. Sí, Manuel. Sí, fue una de las cosas que charlamos ayer. Bien, bueno, entonces yo voy a hablar de la legítima defensa propia de terceros, ¿no? El legítimo ejercicio de un derecho, deber o cargo, ¿ok? En eso va a consistir la clase de hoy. Voy a empezar a hablar con ustedes entonces de lo que sería legítima defensa. Los demás no tienen una gran, digamos, problemática como para que hablar con ustedes, pero sí la legítima defensa porque se presta a más de una situación en particular. Lo único que les pido es lo que les digo siempre, si alguien no entiende, o por el chat, o por algo, pueden, ¿cómo se llama? Hacerme alguna pregunta o algo en particular. Digamos que el estado de necesidad y la legítima defensa son dos tipos permisivos y como elemento común a ambos, lo que los conjuga es la necesidad. En ambos tenemos que la necesidad es el elemento común que puede servirnos a nosotros para tener una consideración y marcar algún tipo de situación en particular. Lo que los diferencia es que en el caso de la legítima defensa, esta se separa teniendo en cuenta que el pie de la misma es una agresión ilegítima, en cambio, en el estado de necesidad, lo que se ponderan son los bienes jurídicos, podríamos decir que hay una ponderación de los bienes jurídicos en conflicto, y que la situación que se justifica es la causación de un mal menor. ¿Está? Bien. Si uno tuviese que buscar, ya adentrándonos en la legítima defensa, si uno tuviese que buscar un fundamento o principio que rija la legítima defensa, dejando atrás toda la problemática en las teorías objetivistas y subjetivistas, digamos que ya la doctrina mayoritaria entiende que el fundamento de la legítima defensa es el derecho no tiene por qué soportar un injusto o una injusticia, podríamos decir, ¿no es cierto? Por eso, y esto, aquellos que, al menos como siempre, está Alicia Guerreri, Ariel Foco y me está faltando alguien más, de los que se animan a la cámara, aquellos que quieran anotar, vayan anotando, de ahí se desprende, o de esta situación o de esta conceptuación, podríamos decir que se desprende el carácter subsidiario de la legítima defensa. Podríamos decir que uno está en situación de legítima defensa cuando no es posible apelar a los órganos establecidos jurídicamente para defender sus derechos. Hay otras definiciones que dicen que la legítima defensa es el derecho del ciudadano a ejercer coacción directa, propia mano, cuando el Estado no puede proporcionarla con eficacia. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, perfecto. Ok. Bien. Ustedes, al menos, sería interesante que tuviesen un código penal cerca, y van a ver que en el 34, inciso sexto, dice, el que obrare en defensa propia de sus derechos siempre que concurrieran las siguientes circunstancias. ¿Me siguen? Y ahí habla agresión ilegítima,
que haya una agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Zaffaroni, con muy buen criterio, a mi entender, plantea que la racionalidad es el límite acotante a la necesidad. ¿Qué quiere decir? El ejercicio de la legítima defensa tiene que tener un límite. ¿Y cuál es ese límite? Pues bien, ese límite lo encuentra como margen acotante en el concepto de racionalidad. Para que exista legítima defensa, esa legítima defensa debe ser necesaria. Y para establecer que sea necesaria, esa legítima defensa debe ser racional. Porque si no es racional y es desproporcionada e inusitada, ya no estaremos dentro de los ámbitos o del campo de una causal de justificación. Y la conducta muy probablemente se transforma en antijurídica. ¿Está? Doctor, disculpe, Estaba esperando. cuando hablamos ahí de proporcionalidad o eso, yo tengo una confusión. No. Yo no hablé de proporcionalidad. Perdón. Cuando hablamos, por ejemplo, de racionalidad. Claro, yo lo que me veo es en esta situación, digo, bueno, a ver, a uno lo atacan con un cuchillo. Todo lo llevas al ejemplo. Y a la práctica. Sí, Teoría y práctica pero... para poder entender. Bueno, dale, vamos. A uno lo atacan con un cuchillo, ¿no? Un arma blanca en este caso. Y uno... la proporcionalidad no tiene que ver, para poder seguir, no tiene que ver con la ley del talión, podríamos hablar. ¿Tá? Con un sistema talional de tabulación. ¿Tá? Cuchillo con cuchillo, qué sé yo, revólver con revólver, mano a mano, no tiene que ver. Se tienen que ponderar determinadas cosas y determinadas situaciones. Perfecto. ¿Está? Perfecto. Bien, pero acá yo estoy hablando límite acotante de la situación de legítima defensa o del precepto permisivo de legítima defensa. ¿Está? Ese límite acotante es la racionalidad. Ahora debemos entender, o tenemos que tratar de ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a entender por racionalidad. ¿Está? Y digamos que como límite, la racionalidad de la legítima defensa tiene un argumento, digamos, normativo, que viene dado por el artículo 75, inciso 22, cuando agrega todo el sistema de pactos internacionales a través del artículo, primero, a ver, hablando mal y pronto, el artículo primero de la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Y también del artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica. Digamos que cuando me habla de racionalidad, tenemos que ver, significa que cuando hablo de racionalidad, significa que se debe excluir de la situación de legítima defensa toda situación en la cual, sobre la base de una legítima defensa, se ocasione o se produzca una lesión inusitada, aberrante o desproporcionada al agresor. ¿Se entiende? Perfecto. Y acá esto nos sirve para establecer algún tipo de diferencia entre el estado de necesidad que ustedes han visto ayer con el doctor Ricker y lo que estamos viendo ahora de la legítima defensa. En el estado de necesidad, digamos que el orden jurídico
acepta la producción de un mal, que debe tener una característica. Acepta la producción de un mal menor. ¿Está? Para evitar un mal mayor. Exactamente. El límite está dado, o sea, el límite del estado de necesidad está dado por esta situación. ¿Se entiende? Ahora bien, en la legítima defensa no existe ese límite. Por eso, el límite en realidad es esta situación de racionalidad. ¿Está? El Estado, digamos, podríamos decir que la necesidad de defenderse legítima de forma legítima siempre debe estar dado por la racionalidad. Digamos que cuando alguien se defiende de forma irracional y de forma desproporcionada, no puede encontrarse dentro de esta causal de justificación. ¿Bien? ¿Me siguen? Sí, profe. Vamos. Sí, Vamos bárbaro. con, entonces, los requisitos específicos de la legítima defensa. Me habla de agresión ilegítima. ¿Estamos? Bien. Por consiguiente, cuando me habla de agresión ilegítima, me está hablando de que para que se dé la misma, dentro de agresión ilegítima tienen que darse 3 requisitos. El primer requisito debe ser una conducta humana. Segundo, esa conducta humana debe ser agresiva. Y tercero, esa conducta humana agresiva debe, además, ser antijurídica. ¿Está? Bien. Sí. No hay agresión ilegítima cuando no hay conducta. Esto ya lo vieron, ustedes ya vieron acción, ¿está? Todos los que estamos aquí han aprobado el parcial. Por consiguiente, ya son abogados en la primera parte, digamos. Entonces ya sabemos acción, sabemos de qué hablamos de conducta, y cuando hablamos de conducta, hablo de conducta humana. En consecuencia, yo no puedo defenderme legítimamente del ataque de una acción que no sea humana. Del perro del vecino. ¿Perdón? Del perro del vecino, digo. Eros. Sí. Bien, tal cual, del perro del vecino. Bien. Zaffaroni, si mal no me equivoco, trae un ejemplo en esta situación en particular, es cuando se sirva del perro y se lo utilice como instrumento. Que una persona lo utilice como instrumento. En ese caso yo sí. ¿Podés repetir, Manuel? ¿Podés repetir? Porque no entendí. ¿Qué Zaffaroni dijo es cuando se sirva? ¿Quién habla? ¿Juli? Sí, sí. Bueno, está en el manual, hija, pero te lo digo Sí, exactamente. hay una palabra que no entendí, que no escuché. Porque está el perro ladrando, por eso no escuché. Mirá qué casualidad. Sí, Para por eso, eso. se sintió tocado, digamos. Por eso te digo, que está. No, a ver, cuando yo digo la conducta debe ser una conducta humana, no me puedo defender legítimamente de alguna conducta que no sea humana. Por consiguiente, suponte, no me puedo. Eros decía, no me. Del perro de al lado, decía él. Le digo, sí, bárbaro, tal cual. Yo no me puedo defender legítimamente del ataque de un perro. ¿Está? Bárbaro. Ni, por ejemplo, me puedo defender legítimamente de un acto de la naturaleza o de un acto mecánico, ¿me explico? Sí, sí. Porque no es conducta humana. Salvo que el perro sea utilizado como instrumento por parte de una persona. Perfecto. Suponte,
si alguien utiliza al perro como un objeto para producir un ataque, Claro. yo me puedo defender legítimamente, pero en realidad no me estoy defendiendo legítimamente del perro. Sino del dueño del perro que hizo eso. Exactamente, ¿por qué? Porque al perro lo utiliza como un objeto o un instrumento. ¿Me Claro. explico? Sí, sí, perfecto. Gracias. Bien. No, por favor. Otra de las cosas a tener en cuenta, dijimos que tenemos que tener, cuando hablamos de agresión ilegítima, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de, que tienen que darse 3 características o 3 circunstancias. Ya despejamos la situación de conducta humana. Aparte, esa conducta humana tiene que ser agresiva. ¿Está? ¿Esto qué quiere decir? Cuando la conducta es agresiva es cuando indica que la voluntad de la otra persona tiende a la producción de una lesión sobre el que se va a defender. ¿Está? ¿Esto qué quiere decir? Que lo va a agredir. Y por agresión debemos entender, o se puede entender, aquel acometimiento que realiza una persona sobre otra, ya sea para matarlo, lesionarlo, herirlo o hacerle cualquier daño. Podríamos decirlo de otra manera, que es la manifestación de la voluntad lesiva por parte de aquella persona de la cual nos vamos a defender. Que quede claro que yo no me voy a poder defender de las conductas, digamos, imprudentes de otro sujeto. Porque no hay en la imprudencia, ¿se acuerdan? Ya lo vimos, ¿no? ¿Alguien me podría decir la característica de la imprudencia? Negligencia, Bueno. imprudencia, imprudencia. ¿Eh? La Se te falta escucha del deber de cuidado. Exactamente, ahí hay un deber de cuidado, no hay una intención, una voluntad. Aquí la agresión conlleva a una intención de producir un daño o una lesión. Otra de la última característica que tiene que tener esta agresión ilegítima es que la misma debe revestir la característica de ilegítima. Por ilegítima, ¿qué podemos entender? Antijurídica, que no tiene ningún precepto que la pueda contener en la misma. Quiere decir, podríamos decirlo de otra manera, es una conducta que afecta, perdón que le voy a sacar el sonido del teléfono, es una conducta que afecta bienes jurídicos. ¿Está? Por consiguiente, yo no me voy a poder defender legítimamente de una defensa legítima. ¿Por qué? Porque si yo me estoy defendiendo de una defensa legítima, quiere decir que no hay agresión legítima. ¿Se entiende? Bien. Vamos a otra de las características que ya hemos hablado, que es la que Zaffaroni le da un hincapié en respecto de necesidad racional del medio empleado. Y esto tiene que ver con lo que me preguntaba Ariel. Aquí cuando hablamos de la racionalidad ya lo vimos, ya. Pero cuando me habla específicamente de necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, no me está hablando de específicamente que tienen que ser de la misma entidad, porque puede haber situaciones en las cuales deben ser contempladas, ex post sobre todo. No es lo mismo que una persona de un tamaño físico endeble se tenga que defender de una persona, supongamos, de una persona que mide 1,50 m o una mujer,
vamos a suponer, una mujer que se defiende de una persona con un porte físico, con un jugador de fútbol americano, que miden como 2 metros y pesan como... yo no le puedo requerir que ante una agresión con las manos, la otra persona se defienda de la misma forma y de la misma entidad, porque me dice... Fíjense que me dice necesidad racional del medio empleado, no me dice proporcionalidad. ¿Entendés, Ariel? Sí, igualmente me queda la duda en el tercer punto de necesidad racional del medio empleado cuando habla de proporción entre medios e importancia de bienes. Obviamente importancia de bienes se entiende, el bien jurídico que uno va a proteger o el otro va a atacar, pero en proporción entre medios, ahí es donde voy. Vos me estás hablando del C. Vos ya me estás... Perdóname, vos le estás adelantando. Sí. Bueno. Puede ser, sí. ¿No? Sí. Claro. Bien. Vamos a darle razón a Ariel. Vamos al tercer inciso. ¿Está? Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. ¿No? Exacto. Bien. Vamos a esa situación en particular que lo tiene preocupado a nuestro compañero. No la veo ahí. Yo la veo en el punto que estábamos recién. Necesidad racional del medio empleado. Sí. Debe ser actual, debe ser oportuna, proporción entre medios e importancia de bienes. En este punto, proporción entre medios e importancia de bienes se entiende obviamente que es el bien jurídico que uno intenta proteger en la legítima defensa y que el otro nos quiere atacar. Y en proporción entre medios, ahí yo no sé si estoy entendiendo mal, que puede ser el que me ataca con un cuchillo y yo me defiendo con un revólver y le disparo. ¿O habla de otros medios? No, esa es mi duda. Escúchame. Importancia de los bienes jurídicos. Vamos de atrás para adelante para tu pregunta. Cuando habla de importancia de los bienes jurídicos, va de suyo, y hoy por hoy no se discute en doctrina, que cualquier bien jurídico puede ser defendible a través de esta causal de justificación, de legítima. Cualquiera. Está la vida, en el orden de jerarquías que vos quieras atribuirles. ¿Está? Bien. Proporción entre los medios. Cuando te habla de proporción entre los medios, es una circunstancia que va a quedar sujeta a que lo que se discute desde el punto de vista filosófico, si es posible menoscabar la vida de una persona en salvaguarda de un bien jurídico de entidad menor, que como puede ser la propiedad. Y está el caso que vos estás dando de que cuando habla de situaciones predispuestas, o iuris tantum, como cuando sigue hablando de que aquel que encontrar en su casa, situaciones que ahora vamos a ver. Cuando habla de proporción entre los medios, se debe, o sea, no va a ser... Creo que Zaffaroni lo trabaja en el manual. Dice que aquella persona paralítica que para evitar el robo de una manzana, teniendo a tiro o sobre sus manos un rifle, y para que un niño no le sustraiga una manzana, no le parece nada más brillante que efectuarle un disparo y ocasionarle la muerte. ¿Está? Pero ahí, ¿qué te falla o qué te falta? Ahí en ese caso está hablando de la diferencia o la proporcionalidad de la protección del bien jurídico, la manzana. Hay una desprotección, pero me parece que vos lo podés subsanar desde ex ante, utilizando el criterio no parecería racional que para evitar un desmedro tan insignificante de la propiedad como es la falta o la sustracción de una manzana, tengas que quitarle la vida a una persona. Claro.
¿Está? O sea que ahí te das cuenta cómo la racionalidad de forma previa ya entra a jugar en esta situación en particular. ¿Está? Bien. Vamos a la última, que es la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Cuando hablamos de provocación suficiente, lo establece en realidad como un requisito negativo, te está diciendo falta de provocación, no te está diciendo que tiene que haber provocación, tiene que decir falta de provocación suficiente. Por provocación nos vamos a tener que, o sea, vamos a poder entender que es aquella conducta que sirve como motivo determinante me está hablando, la actitud provocadora debe ser una actitud, si se quiere, agresiva y que determine al otro a actuar. ¿Está? Y además debe tener determinada entidad, porque me dice, no dice falta de provocación, no, me dice falta de provocación suficiente. O sea que va a ser analizado, no nos olvidemos que la legítima defensa tiene límites. Si yo puedo evitar encontrarme en esa situación retirándome del lugar, la provocación no habrá sido. ¿Está? Ahora, si es determinante, sí lo será. ¿Se entiende? Bien. Dándose estos tres requisitos, nos encontramos en la causal de justificación. Les hago una pregunta para hacerlo más partícipe de esta situación. ¿Cuál es el beneficio de encontrarme amparado en una causal de justificación? Y que no se va a constituir una... Que no te proveen la pena. Claro, o la ¿Quién libertad. habló de la pena? O minorar. Yo, Elena. Que no es Elena, punible. Cosa que guarda con no, esas que no hay pena. situaciones. Ah, Por eso la pregunta tenía un trasfondo, pero me parece que es sí. Estamos en el ámbito de la antijuridicidad. Las causas de justificación. Por eso, que va a estar justificado el acto mío. Claro. Sí, y la consecuencia es que la conducta no es antijurídica. Claro. Mm, Que es diferente a ser culpable. Te digo porque Claro. ahora voy a hablar de estado de necesidad justificante, que lo vieron ayer, y estado de necesidad exculpante. Operan dentro de dos ámbitos diferentes. Puede ocurrir, doctor, que exista el injusto y nos dé la posibilidad, si se comprueba una legítima defensa, de que no seamos culpables, y puede ser también la posibilidad de que exista el injusto y seamos culpables, pero se aminore la pena. A ver, no estaría entendiéndote. Existen dos opciones acá en la legítima defensa. Si estamos planteando la posibilidad de culpabilidad o no de la persona, es decir, el último tramo de la teoría No entramos todavía en culpabilidad. Estamos en la antijuridicidad, ¿ok? Por eso, pero dentro de la antijuridicidad, nosotros con la legítima defensa podemos plantear, si demostramos que existió legítima defensa, la persona obviamente no es culpable. No cometió injusto. Exacto, no cometió injusto. Ahora, existe Digamos la que posibilidad... en principio, la conducta está justificada para todo el orden jurídico. En principio, hay algunas responsabilidades administrativas o demás que pueden quedar subsistentes dependiendo de qué situación sea la que tengamos que ver. O sea, es el único caso de legítima defensa. No existe la posibilidad de que haya una situación con una legítima defensa y que nos lleve a ser culpable, pero aminore la pena. Eso no es posible. Sí.
Por eso era lo que le consultaba. ¿Existen las Era dos el opciones? final, es el final de la clase, que es la problemática del exceso. Perfecto, perfecto, Es el artículo 35. perfecto. Que ahí, Elena tendría cierto tipo de razón, porque el exceso en la legítima defensa, en realidad, es una minorante de pena. Exacto. ¿Mm? Exacto. Son todas aquellas... ¿Por qué? ¿Por qué es una minorante de pena? Porque la conducta comienza siendo jurídica, pero hay un exceso que es antijurídico. ¿Está? En cambio, supongamos, en un delito doloso, la conducta comienza siendo antijurídica y termina siendo antijurídica. ¿Está? Por eso el reproche por el exceso es menor. Fíjate que el artículo 35, el que hubiera excedido los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad, será castigado con la pena fijada para el delito por culpa o imprudencia. Puede ser, como vos bien decís, que una conducta comience encontrándose amparada ante una causal de justificación, en este caso la legítima defensa, y por un exceso en impedir o repeler la agresión, yo le cause de aquella persona que me estoy defendiendo un mayor daño que el requerido para impedir o repeler la agresión. Por ese exceso se va a reprochar en el sujeto su conducta a título de culpa. Pero no quiere decir, y esto por favor, ténganlo muy presente, muy probablemente se les pregunte, no es que transformen al tipo en culposo. No, no, no. No lo transforman en culposo. Le aplican la pena del tipo culposo. ¿Está? Podríamos decir que el artículo 35 es una minorante de pena. No es que transforme al delito en culposo. En ese caso, ¿le puedo dar un ejemplo? Por ejemplo, si te No podría ser de otra manera, Ariel. No esperaría otra cosa de vos, querido. Por ejemplo, no sé si no es similar o parecido al del médico que estuvo en debate público el año pasado, en el sentido de que lo van a asaltar a la casa. Te vas a reír, pero si hay algo que trato de cuando llego a mi casa es de no ver series de delito, eso. Trato de no. No. Fue un caso que pasó en Buenos Aires, en este caso que viene el asaltante. Recordámelo. El de Chocobar, ¿no fue? No, va, el médico No, estaba... por favor, Chocobar es otra cosa. Estaba el médico saliendo de su casa para entrar a su vehículo, viene el asaltante con un revólver, lo apunta como para robarle, y se disparan entre los dos, y después el médico lo corre una cuadra y lo termina asesinando. En este caso es como que existió una legítima defensa en principio, pero se pasó del límite. ¿Podía entrar en ese caso? Qué lindo. Y a ver, cuando hay toda una discusión, lo que pasa es que los tiempos y los medios no son los ideales, pero hay todo, el del paraguayo, pero zafó, está buena esa. No va a haber delito. El tema es el problema temporoespacial. Claro. ¿Hasta cuánto tiempo es la situación de legítima defensa que me permite a mí? Porque, a ver, suponte en este caso, me agrede legítimamente, entonces yo creo que había un caso muy conocido hace muchos años. Dura la agresión, supongo. En el cual el sujeto agarró, se tranquilizó, lo agredieron, entonces fue a su casa, buscó un arma, los corrió durante 10 cuadras y los mató, podríamos decir. Se discutía si había legítima defensa, con situación de exceso en la legítima defensa, o habría alguna otra situación en particular.
me parece que hay un respeto temporoespacial para encontrarse dentro de la situación de legítima defensa, y está dado por que la legítima defensa es para impedir o repeler una actividad que tiene que tener estas tres características. Si vos ya has cesado la agresión ilegítima, me parece que es muy difícil poder entrar en esta causal. Ahora bien, si vos para repeler una agresión ilegítima, suponte, te tomás a golpes de puño con el agresor, ¿está? Y no contento con haber cesado esta situación de agresión ilegítima, le seguís pegando, causándole lesiones graves o gravísimas, e incluso la muerte, ahí sí hay un exceso en la legítima defensa, porque tenemos que tomar como base que la legítima defensa tiende a impedir o repeler una situación en particular. Me quedan, respecto de la legítima defensa, estas situaciones que técnicamente se habla de legítima defensa privilegiada, que es aquellos supuestos en que el Código Penal previamente establece situaciones que no son, a ver, para utilizar términos del derecho privado, no son situaciones iure et de iure, que no admiten prueba incutada. No, no, acá son presunciones, Zaffaroni las trata de esa manera. Iuris tantum, ¿esto qué quiere decir? Admiten prueba en contrario. En el extraño dentro del hogar, no sé cómo va a ser, cómo se va a estructurar el parcial y el recuperatorio de la segunda parte de evaluación, pero si les dieran un caso práctico o una situación en particular así, tengan en cuenta que respecto de la legítima defensa privilegiada, la segunda situación, el segundo planteamiento, requiere encontrar un extraño dentro del hogar. Sí, sí, sí. Pero no solo es eso, requiere el extraño dentro del hogar, Ariel se está imaginando ya el ejemplo, requiere el extraño dentro está bueno. Casi es una clase personalizada, porque es el único que se anima. Requiere resistencia por parte del sujeto. ¿Está? Habrán visto 10 millones de películas con ese tipo de situación. ¿Bien? Y perdón, y me queda una más respecto de la legítima defensa, que es la legítima defensa de terceros. Menciono los 3 requisitos básicos a los cuales debe sujetarte la legítima defensa de terceros. Primero, deben darse los requisitos de la legítima defensa común, podríamos denominarla. Aparte, si hubo provocación, el defensor no debe haber participado en la agresión. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si participa en la agresión, no puede legítimamente defenderse. ¿Ok? Y último, el agredido debe querer ser defendido. ¿Está? Bien. Ustedes vieron ayer, y con esto terminamos, ustedes vieron ayer el estado de necesidad. ¿No es cierto? Y vieron, deben haber visto, recuérdenmelo, si es así, quedo sujeto a preguntas o lo que quieran. Ustedes vieron que en realidad tenemos el estado de necesidad justificante y el estado de necesidad exculpante, que eso les puede llamar a alguna duda.
tienen que tener muy en cuenta que el estado de necesidad justificante opera dentro de un campo, o si se quiere, dentro de un elemento estratificado de la teoría del delito, y el estado de necesidad exculpante opera en otro. Ya saltamos a otro estrato de la teoría del delito. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Y ya lo habíamos visto, y creo que lo habían visto también con el doctor Gabriel Bombini y demás. Cuando yo analizo un estrato de la teoría del delito, lo analizo en completo, para poder pasar al otro. Cuando hablamos del estado de necesidad justificante, este mismo opera dentro del ámbito de la antijuridicidad. El estado de necesidad exculpante opera dentro del ámbito de la culpabilidad. En el estado de necesidad justificante hay una ponderación, si se quiere, de males, y realizo el mal menor para evitar un bien mayor. En cambio, en el estado de necesidad exculpante, los bienes son de la misma entidad o jerarquía. El caso típico es la situación de los náufragos. Tal cual, Eros. Contalo, a ver cómo sería. Que habla de que está la madera en el mar y que si se subieran los dos a la madera, se hundiría la madera y no se podrían salvar los dos. Entonces sale una pelea y uno de los dos vive y el otro muere. Bien. Y a ver, está perfecto el ejemplo que diste. Contame, ¿por qué te parece a vos que... A ver, estamos todos de acuerdo que es una conducta, hay conducta típica y la misma es antijurídica. No hay ningún precepto permisivo que me permita determinar que no hay injusto. ¿No? Bien. ¿Por qué no le impongo pena? Porque es un estado de necesidad culpante. Tiene una justificación. Bien, pero si querría buscar, está perfecto, no te puedo decir nada. Verdadero o falso, marcaste, tildaste, o la otra, bien. No pido justificación. Opera, sí, está bien. ¿Sabes por qué? Porque opera, en realidad, es el principio de conservación de la especie. A ver si les gusta el tipo de película de cowboy. Es matar o morir, es él o yo. Y el principio de conservación de la especie hace que esta situación se tenga que dar. ¿Bien? Bien. Me quedan unos minutos, quiero hablar con ustedes, antes de dejarlos en libertad condicional hasta la semana que viene, del inciso 4 del artículo 34. Lo que comúnmente se denomina el cumplimiento de un deber, autoridad o cargo. Y ahí la problemática que se les puede causar a ustedes es, sobre todo, las situaciones en las cuales, por ejemplo, la autoridad pública, vamos a suponer el poder de policía, o sea, la agencia policial, realiza algún tipo de actividad. En realidad, ahí está cumpliendo su deber. La situación es, ¿puede darse, por ejemplo, la legítima defensa por un acto de incumplimiento de un deber? Sí. ¿Cuándo? Cuando la actividad, por ejemplo, policial es manifiestamente antijurídica. Por ejemplo, está una persona para detener o averiguar la identidad de una persona, supónganse a una dama, la agarra de los pelos y la arrastra para que le entregue los documentos.
y esta persona, esta chica que es arrastrada por la policía, puede legítimamente defenderse. ¿Por qué? Porque la conducta de esta persona, si bien él cree que estarse amparado ante su deber, es manifiestamente antijurídica. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta? No. 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 Bueno. ¿Seguro? Por mí está bien, profe. ¿Necesitan algo más? Por lo visto, no. No. Bueno. No, la verdad que no.